Hace unos días fue un día muy importante para muchos adolescentes coreanos, ya que el 3 de diciembre fue el día del Sunung, o examen de admisión para entrar a la universidad. Se preguntarán, ¿por qué es tan importante? Bueno, a diferencia de otros países, en Corea del Sur solo hay un examen de admisión al año, en el que la mayoría de estudiantes compite para entrar a una universidad prestigiosa. Es tan importante al punto que el gobierno recomienda a las empresas que abran más tarde para evitar que los alumnos tengan problemas con el tráfico. A veces la policía ayuda a aquellos que no pueden encontrar la ubicación del lugar del examen, e incluso durante la parte de comprensión auditiva de inglés, ningún vuelo puede despegar de Corea para que los alumnos no se distraigan con el ruido. El examen cuenta con diferentes partes como matemáticas, lengua y literatura, historia, inglés y otra lengua extranjera que el estudiante mismo puede escoger entre árabe, alemán, español, chino, etc. Y adivinen qué tengo por aquí. ¡Chachán! El examen de español. Así que vamos a ver qué tan difícil y útil resulta ser este examen. 1번. 밑줄친 낱말과 강세의 위치가 다른 것은 joven. 밑줄친 낱말에 철자가 오른 것은 azúcar. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은 pelo. 밑줄친 부분과 유사한 의미로 바꿔 쓸 수 있는 것은 sin embargo. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은 menos mal que salimos temprano de casa, así es, de todos modos, por lo menos vamos a tardar una hora. Okay. 6번. 그림으로 보아 빈칸에 A 들어갈 말로 알맞은 것은 respetar la distancia social. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은 mira, he comprado esta falda. ¿Cómo me queda? Estupenda y los colores son bonitos, además estaba en buen precio. 엔리케의 계획표에 언급되지 않은 것은 presentarse el examen de historia, porque dice estudiar historia con mis amigos. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은 ¿has estado alguna vez en América Latina? 10번. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것을 보기에서 찾아 순서대로 바르게 배열한 것은 me hace. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은 yo quiero ir a la playa y yo a la montaña. Ahora la playa está llena de turistas. Y dice, pero tenemos que ponernos de acuerdo pronto para hacer las reservas. ¿Quién usa estas frases? 내가 보기에는 아마 5번일 거야. 5번. Okay, la 5. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은 debes decir lo siento cuando te disculpas por algo. Por favor cuando pides o preguntas algo. Cuando te presentan a alguien encantado. Okay. 요가 광고문을 이해한 내용으로 알맞지 않은 것은 1번. 온라인 수업이 있다. 방문 수업이 가능하다. 수업은 오후에 진행한다. 주 3회 수업을 제공한다. 노년층을 위한 수업이 있다. Respuesta es la 3, 3번. 전화 대화의 내용으로 보아 로사가 할 일을 보기에서 찾아 시간 순서대로 바르게 배열한 것은 A, C, B. Entonces A, C, B. No hay. Rosa, ¿quieres venir a comer conmigo? Estoy preparando paella. La A. Claro que sí, gracias. ¿Llevo algo? Sí, unos refrescos. Entonces de camino a tu casa paso por el supermercado. La C. Vale, después de comer vamos a pasear por el parque. La B. A, C, B. A, C, vende? 잠깐만. Ok. C, A,
B. 15번 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은 El señor de la panadería no me cae bien. A mí tampoco, no es nada simpático. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은 Oye, ¿puedo usar tu ordenador? Claro, adelante. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은 Vamos de compras mañana? No puedo, tengo el examen de conducir. Entonces vamos otro día. Buena suerte. Ok. 광고문에 언급되지 않은 것은 Se vende bicicleta Velobici. De segunda mano, 450 euros, casi nueva, es una bicicleta de montaña para mujer. 가격 있고, 상태 있고, 상표도 있고, 소재, 용도. ¿Qué? 소재. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은 ¿En qué puedo servir? 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은 ¿Qué? 세일해. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은 Papá, ¿qué te parece tu coche? ¿De dónde viene tu coche? ¿De qué color es tu coche? ¿Me puedes dejar tu coche? ¿Está permitido pintar tu coche? Claro, hijo, pinta mi coche. ¿Me puedes dejar tu coche? ¿O me puedes prestar tu coche? Yo diría me puedes prestar tu coche. Pero bueno. 꽃 박람회, la feria de las flores에 관한 글에서 언급되지 않은 것은 no dice las condiciones para ir a este festival. 23번 파나마 운하, el canal de Panama에 관한 글을 이해한 내용으로 알맞은 것은 총 둘레는 약 80km이다. 수송 시간과 비용을 줄여준다. 칠레 남부까지 연결되어 있다. 1914년 8월 15일에 공사를 시작했다. 마젤란이 두 대양을 잇기 위해 설계했다. Bueno, no dice nada de Magellani o de Magellan o de Marcelán o como le llamen. Así que creo que es la 5. Sí que tiene muchas preguntas. 그래서 설명하고 있는 축제는 tiene lugar en Pamplona, España, en julio. La gente va vestida de blanco con un pañuelo rojo. Muchas personas corren por la calle delante de los toros hasta la plaza de toros. 1. Las Fallas. 2. Inti Raymi. 3. San Fermín. 4. La Tomatina. 5. El Día de los Muertos. El Inti Raymi no es porque no se celebra en España, sino en Perú. El Día de Muertos, México. Las Fallas, San Fermín y la Tomatina. La verdad es que no tengo idea. Discúlpenme si es que no conozco los nombres de estos festivales. Pero a esta sí me va a tocar solamente darle al azar. No sé, la 1. Las Fallas. guacamole에 관한 글을 이해한 내용으로 알맞은 것은 1. 주재료는 토마토이다. 아보카도라고도 부른다. 멕시코에서 기원한 과일이다. 과일? 과일이 아닌데? 아구아카트는 과일인데 guacamole는 과일이 아닌데? 라틴아메리카에서 후식으로 먹는다. 멕시코에서는 매운맛으로도 먹는다. 알맞은 것은 오케이, la correcta. 멕시코에서는 매운맛으로도 먹는다. Ok, la 5 entonces. Se supone que tengo 40 minutos para resolver este examen. Han pasado 25 minutos. Está un poco difícil para los coreanos, ¿eh? 인stituto Cervantes에 관한 글을 이해한 내용으로 알맞은 것만을 보기에서 고른 것은 A y C. Ok. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은 Nosotros damos una segunda vida a tu ropa vieja. Nosotros le damos una segunda vida a tu ropa vieja. 28. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은 El jefe siempre es amable con nosotros. De vez en cuando me encuentro con Ana en el mercado. 29. 빈칸에 A, B에 들어갈 말로 알맞은 것은 ¿Vas a venir a la cena de fin de año? Sí, pero no sé ¿cuál es el nombre del restaurante? Es el restaurante San Miguel. ¿Cómo piensas venir? Pues a esa hora creo que es mejor ir en metro. Y la última pregunta. 밑줄 부분에 쓰임이 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은 Me siento mucho a gusto en esta librería. Ok, es un poco raro. Me siento mucho a gusto. Normalmente se dice me siento a gusto. Yo también. Hay muy buenos libros para leer.
también es un poco raro. Y el ambiente es mucho más agradable que el de la biblioteca pública. Ok, creo que la C, solamente la C, porque no hay ninguna opción para que ninguna sea correcta. Entonces vamos a decir que la C es correcta. Ok. Tengo 3 respuestas incorrectas, pero 2 de ellas valían 2 puntos. ¡Qué estafa! Bueno amigos, ¿qué les pareció el examen? ¿Les pareció difícil? ¿Les pareció fácil? ¿O les pareció justo? Considerando que es para estudiantes coreanos que no son nativos en español. Creo que habían unas partes por ahí que eran un poco tricky. ¿Cómo se dice tricky en español? Difícil, tramposo, astuto, espinoso, intrincado, engorroso, mañoso, artero. Algunas preguntas que eran mañosas, confusas. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, denme like, suscríbanse a mi canal, déjenme sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.